Hola, ¿cómo están, gente? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y como ustedes ya vieron en el nombre del video, hoy vengo a hablarles de precisamente la creación de relatos, pero a través de algo que yo llamo tallerear, ¿no? Que es hacerlo en una especie de en vivo con ustedes mientras estoy creando un relato, ¿no? Este relato va a estar incluido en mi próximo libro de cuentos que ya les estaré contando más adelante. Antes de eso, quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por suscribirse al canal, por compartir esta información con otros. Mil y mil gracias. Como muchos de ustedes ya sabrán, la creación de relatos, al igual que muchas otras cosas en el mundo, es bastante variada, ¿no? Entonces, la idea con estos videos que estoy dejando hace mes y medio más o menos, es mostrarles ciertas técnicas de los grandes cuentistas con los que yo particularmente como escritora me he sentido mucho más cómoda y aplicarlas a un relato en realidad. En verdad que estoy haciendo con ustedes cada vez que grabo el video, voy escribiéndolo en vivo. La idea de este videito es mostrarles cómo lo he hecho. Voy llegando ya casi al nudo, vamos entrando ya al nudo, ya se van a dar cuenta, y mostrarles cómo voy a crear un relato clásico siguiendo las pautas que nos dejaron los grandes cuentistas del relato clásico, como Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, por ejemplo, Cortázar, Horacio Quiroga, entre otros, y aplicarlo a la práctica de un cuento tradicional del siglo XXI que hace esta escritora, esta servidora. Bueno, espero que sea de su agrado y sobre todo que sea de utilidad para ustedes. Déjenme en los comentarios y para no hacerles más largo el asunto, entonces aquí se los dejo. Bueno, espero que me escuchen bien. Si me escuchan más bajito que en la introducción del video es porque estoy grabando en este momento la pantalla y tengo puestos los manos libres para ver si de pronto se filtra el ruido, ¿no? Que puede haber alrededor. Entonces, para los que vieron el video pasado, si no, los invito a que lo vean para que no lleguen así como a la mitad o perdidos. Yo estoy escribiendo un relato haciendo uso de las diferentes estrategias que he venido mostrándoles a través del canal, ¿no? Yo, como lo he comentado en otros momentos, soy una escritora bogotana que lleva ya un tiempo dedicada a la escritura profesional, y entre esos procesos de escritura a nivel personal que he realizado, he incursionado en la escritura de los relatos, ¿no? Y lo he confesado en diferentes momentos, ha sido de las cuestiones más complejas y por eso mismo le he dado tanta importancia y puntualmente aquí en el canal le he dado mucha importancia a la creación de relatos, precisamente porque hace parte también de mi propio proceso, ¿no? Me parece muy chévere poderlo compartir con ustedes en esta comunidad. En la primera parte del video pasado les mostré cómo estaba usando la teoría que Piglia, bueno, realmente nos muestra dos teorías, pero yo empecé por consiguiente, no por orden, empecé con la primera, es donde este autor, Ricardo Piglia, nos habla de cómo el cuento tiene dos historias y que la historia secreta es la clave, ¿no? Entonces yo estoy poniendo aquí las diferentes condiciones que estos autores nos cuentan debe tener un relato. Y lo mezclo, porque él habla del relato clásico primero, y luego hace una introducción al relato moderno y menciona ahí, por ejemplo, a Hemingway. Y yo también hice dos videos sobre Hemingway, precisamente uno de ellos, que fue donde empecé a escribir el cuento, donde también hago mezcla de lo que Hemingway llama la teoría del iceberg, ¿no? En la teoría del iceberg, generalmente el cuento, él se refiere más al cuento más moderno, o sea, estamos hablando de mediados del siglo XX, puede ser hasta más o menos los años 70, en donde entra el posmodernismo, ¿listo? Y en ese caso, en el cuento moderno hay algo que varía del cuento clásico, que es muy importante aclarar, pero que podemos poner, digamos, junto cuando estemos desarrollando nuestros relatos, que es lo que yo estoy tratando de hacer, a ver cómo me sale, ¿no? Aquí empiezo yo, aquí les estoy mostrando lo que alcancé a escribir. Desde el día que grabé el video no he vuelto a escribir porque quiero hacerlo en vivo con ustedes. Y entonces iba en este último párrafo, ¿no? Que dice, había cambiado lo suficiente para que algunas de sus compañeras más populares no la reconocieran, pero sin duda, Ricardo, que es el tercer personaje que aparece en el cuento, sería de esos que al verla entrar por la puerta tendría que reconocerle los ojos verdes detrás de los lentes amarillos. En esta primera fase que estoy haciendo, la idea es usar más lo que dice el relato clásico que lo que dice en realidad el relato moderno o lo que nos invita a hacer, ¿sí? Quiero de alguna forma
contarle al lector, ¿cierto? Lo que está pasando. Ana María se despertó, hay un tarro de galletas encima, una cajita, ¿no? Y entonces ella está pensando mucho en que se va a reunir con sus compañeros de la generación del 98, la llamó una amiga de ella, su mejor amiga aparentemente del colegio, aunque no lo menciono ahí. Creo que para el lector es evidente por la relación cercana que existe entre ambos personajes. Marcela la llama, dice como se ha vuelto costumbre, quiere decir que hay una relación muy cercana porque lo hace seguido. Y luego menciona un plan, como si hubiera un plan, pero no sabemos si es de Marcela o si es de Ana María. Luego dice que Ana María toma las galletas y una maleta clásica de la época y mira la hora, una persona, yo les decía la vez pasada que el personaje, para mí, puntualmente Ana María es una persona metódica, es una persona organizada, que incluso puede rayar en cuestiones negativas y eso es lo que yo no le estoy diciendo al lector, ¿no? Que es lo que pasa en el relato clásico. Tú construyes al personaje, pero no le estás contando absolutamente toda la vida al lector, porque si no, pues primero se te va a dar un cuento gigantesco que nadie va a leer y van a ser tantas las descripciones que se va a volver súper tedioso, ¿no? Pero sí se puede dar indicios, ¿no? Al lector de cómo es el personaje por ciertas cuestiones, ¿no? Aparte el hecho de que yo haga que Ana María esté mirando la hora, por eso muevo la mano acá, no es que me esté dando un espasmo, sino que les estoy moviendo la mano para mostrar como si hubiera un reloj, ¿cierto? Entonces es una persona que puede ser metódica, ¿sí? Luego me dice que hay miradas insidiosas de los transeúntes, ¿no? Si yo fuera lectora diría, bueno, ¿y por qué la están mirando? ¿Qué es lo que pasa? O sea, esta mujer, sí, puede ser una mujer muy bella, muy despampanante, que la gente la mira, pero la palabra insidiosa no indica que se esté mirando como con admiración, como se miraría una mujer hermosa. Entonces, cuando hay una mirada insidiosa, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Ahí le estoy indicando al lector que hay algo particular en Ana María que yo no le estoy contando, pero que probablemente lo voy a hacer en la trama 2, que es donde estos detallitos aparentemente pequeños van a tomar relevancia. Luego, bueno, dice que la sorpresa que había cambiado lo suficiente me indica que desde que estaba en el colegio a lo que es ahora cuando encuentra a Ricardo, ¿cierto? Ha habido un cambio, ¿no? Una transformación. Y en el relato es súper importante la transformación del personaje. Bueno, para continuar, porque como les digo, lo estoy haciendo en vivo y en directo, entonces no ha sido nada planeado. Voy a continuar con el siguiente párrafo. Bueno, y aquí escribí el siguiente párrafo y dice, él no había cambiado mucho en realidad desde la escuela. Y para Ana María, que era muy observadora, no pasó desapercibido el anillo de oro que llevaba puesto en el dedo anular, hecho que igual no la detendría en absoluto. Yo hago la aclaración que este es el primer borrador. Quiere decir que en este momento yo estoy escribiendo como lo haría cuando me siento a escribir cualquiera de los géneros en los que me he involucrado. ¿Por qué hago la aclaración? Porque muy probablemente el resultado final, cuando se los muestre, va a tener cambios, porque después de que tú lees en voz alta, vas a empezar a mirar y vas a observar más bien detenidamente errores que para ti de pronto pueden ser contraproducentes en la narración y que muy probablemente tú mismo vayas a cambiar. ¿Sí? Entonces, aquí ya hay algo y lo mencioné porque hay algo que ya no me está cuadrando mucho, siento que me hace falta algo, que hay un hueco y tendré que mirarlo al momento de hacer la primera repasada, como yo le digo, que es la primera corrección. Pero eso se los estaré mostrando en su momento. Otra cosa a tener en cuenta acá, que yo estoy ya introduciendo, es el hecho de que esta última parte, un hecho que igual no la detendré en absoluto, me indica que efectivamente el plan es de Ana María, a mí como lector al menos, me está diciendo que el plan es de Ana María, ¿cierto? Y que algo está por ocurrir, que es lo que suele pasar. Aquí voy a poner como ejemplo la historia del gato negro de Edgar Allan Poe, en donde cuando él empieza a escribir al personaje, dice que le gustan los animales, que era un hombre de familia, hay un punto de quiebre muy típico del relato clásico, en donde el autor dice, pero un día, y hace la aparición ahí
un personaje al que llama el demonio. Ese día apareció el demonio, que uno puede interpretarlo de muchas formas, si es una entidad, si es, yo lo asocio con el alcohol, que empezó a transformarlo en una persona que aparentemente él no era, o empezó a sacar de él algo que él tenía dentro. Entonces, ese punto de quiebre es el que yo quiero generar en esta parte del relato. Entonces se presentaban a María como una chica tranquila, ¿sí? Aparentemente una chica que está esperando un evento trivial, como podría ser para muchas personas, para otras puede ser más importante, que es el reencuentro con sus compañeros de colegio. Sin embargo, he hecho énfasis antes, en los párrafos anteriores, que ella lleva mucho tiempo sin ver a los compañeros y que es la primera vez que se va a reencontrar con ellos, lo cual quiere decir que para ella no sería tan trivial el evento, ¿cierto? Y ahí ya estoy introduciendo un cambio que se va a generar, es lo que yo quería de pronto hacerles ver, por decirlo así, cuando uno está usando estas técnicas, puntualmente es el hecho de que en el relato tiene que haber un punto de quiebre en el cual tú estás contando la trama uno, pero ya estás entrando al nudo, que es la parte del conflicto que hay que solucionar para dar el desenlace del cuento. Y esta parte del nudo es donde va a empezar a mutar de alguna manera la historia y vas a introducir, si lo estamos haciendo tipo relato clásico, que es lo que yo quiero hacer, más pegado al relato clásico que al moderno, ahí es donde la historia tiene que hacerse visible y donde todos los huequitos o lo que se llamaba la catálisis, que también tengo aquí un video si lo quieren ver, es el anterior a este, y lo voy a dejar colgadito para que lo vean y entiendan un poco más qué es eso de la catálisis, se hace presente. Bueno, aquí les voy a compartir dos párrafos que estoy tratando de alinear mientras escribo el cuento y dice, el gran día había llegado. Ana María había estado observando a cada uno de sus compañeros desde hace semanas en sus redes sociales, un estalqueo digno de Sherlock Holmes y Watson respectivamente, pero más asociado con el siglo XXI y sus extrañas formas de interacción. Cada uno de sus compañeros mostraba una vida fabulosa que, como ella solía imaginarse, estarían dispuestos a compartir durante toda la noche, que de no ser por su peculiar presencia, como la Cenicienta del cuento, se haría eterna entre fotos de viajes extraordinarios, bodas, planes maravillosos y todas esas cosas que hace la gente normal en estos días. Esa parte, como les digo, este es el primer borrador, no va a ser el final, es la parte donde yo estoy introduciendo el nudo de la historia, ¿cierto? La primera parte fue el inicio, donde yo cuento algunas características. Primero introduzco a los personajes, que hasta el momento son Ricardo, Ana María y Marcela. Hago una descripción pequeña, ¿sí? De cada uno, entre comillas, sin necesidad de escribirlos muy a profundidad, porque precisamente eso es lo que voy a usar a la hora de llenar la trama 2, ¿cierto? Que son los intersticios, como lo llama Piglia en su texto. ¿Sí? Esos huequitos que también lo han llamado catálisis en esos núcleos narrativos, que son esas acciones principales, ¿no? Aquí yo estoy mezclando todo lo que les he hablado el último mes o tal vez mes y medio en los diferentes videos. Entonces, para que ustedes se pongan más en contexto, vuelvo y los invito a que lo vean, a que los vean más bien, los diferentes videos y se pongan más al corriente. Entonces, ya cuando les he dicho esto, ¿cierto? La idea es empezar, ya voy a poner al personaje principal, que es Ana María, ya en el lugar, ¿no? El día del evento, que es el evento que he estado mencionando. Entonces, ahí iré hacia atrás y bueno, voy a mirar exactamente cuáles son esos huequitos que puedo hacer, de los cuales, perdón, puedo hacer uso a la hora de construir, ¿no? Puedo decir algo importante que en este momento no estoy teniendo en cuenta, pero no al menos en lo escrito, pero sí estoy, ya lo tengo en mente y es algo que este autor solía decir, y es muy importante en el cuento clásico saber cómo va a ser el final. A veces uno dice, pero bueno, pero ¿cómo voy a saber el final si no he construido el resto de la historia? Pero para Poe era indispensable conocer el final porque incluso cuando él escribe su poema El Cuervo,
Se dice que empezó a generar el clímax del poema, porque en el poema también se cuenta una historia de algún modo, ¿cierto? Muy similar a lo que pasa en narrativa. Él empieza a contarlo desde la tercera estrofa hasta la final, ¿sí? Pero, perdón, empieza a construir el poema desde la tercera estrofa hasta la final, aun cuando no tenía el poema completo. Y después empieza como en un rompecabezas, empieza a armar las piezas, ¿sí? Empieza a unirlas, perdón. Empieza a unir las piezas para darle forma al poema. Y él decía que lo mismo hacía con los relatos. De igual manera, así, o sea, ya sabe cómo quiere terminar el cuento. Yo en este momento en la mente ya sé cómo quiero terminar el cuento, cómo quiero que acabe. No lo tengo tan claro, pero la idea de Poe es que tengamos claridad sobre el final. Entonces, se los digo para que ustedes también cuando estén escribiendo, si quieren seguir lo que esos autores nos decían, ¿sí? Sus experiencias puntuales a la hora de escribir, tengan en cuenta de tener, ojalá, en lo más elaborado posible el final, como quisieran que terminara la historia para poder luego unir esas piezas. Lo que yo estoy viendo, que por ejemplo yo menciono lo que es una mirada insidiosa, ¿no? Es una mirada como con cierta curiosidad, pero esa curiosidad de cuando tú ves algo muy raro, ¿no? Y aquí no puedo evitar pensar en uno de mis cuentos favoritos del señor Mario Benedetti, que se llama La Noche de los Feos. Y él empieza a escribir a sus personajes desde un principio, nos dice, ambos somos feos, ¿sí? Y empieza a escribir una serie de cuestiones muy, muy particulares, de particularidades, valga la redundancia, que tienen estos personajes. ¿Sí? La cicatriz de uno, entonces la barba, el hombre tiene una cicatriz visible de una quemadura, y él empieza a hacer, pero desde el principio, la historia se llama La Noche de los Feos, empieza a contarnos, ¿sí? Esa primera trama, y en la primera trama ya nos describe cuestiones importantes. Yo aquí aún no estoy diciendo qué pasa con Ana María, pero me hace pensar en ello porque cuando ven a mirar insidiosa, quiere decir que hay algo en el personaje que me está indicando esto. Hay algo físicamente en ella que hace que la gente la vea. ¿Qué puede ser esto? Eso puede convertirse en un motivo, o lo que llaman en asuntos policíacos, ustedes han escuchado, en el móvil, ¿no? ¿Qué pasa? Yo soy amante del suspenso y esto definitivamente define los tipos de relatos, incluso poemas, aunque la poesía es distinta, pero también a veces me he ido por esa línea. Y pues obviamente la parte de la novela, cuando me muevo mucho por ese lado del suspenso porque me gusta y me siento como muy inclinada a escribir ese tipo de relatos. Y siento que este relato indiscutiblemente se me está yendo por ese mismo lado del suspenso, ¿cierto? No es un relato de tinte romántico, no es un relato de tinte fantástico, evidentemente, sino que se está yendo por una línea por la que yo de alguna manera me siento cómoda. Y es algo muy normal que uno hace cuando no somos demasiado expertos en algo. Yo siento que la experticia de algo, más que en lo que tú conoces, es en cómo te mueves sobre el terreno. Voy a hacer ahí un paréntesis. Por ejemplo, cuando la gente se siente, perdón, muy confiada haciendo algo, tiende a variar ese algo. Por ejemplo, una persona que sea muy, o se considera experta, muy buena manejando, por ejemplo, un coche, un carro. Primero, de pronto manejaba en la ciudad, pero luego entonces ya empieza a manejar en las afueras de la ciudad, en carretera, como lo llamamos acá. Y un día entonces se va un poco más lejos, luego tal vez empieza a hacer movimientos que al principio no solía hacer. Movimientos que de un modo u otro, cuando recién empezó o cuando no se sentía tan cómodo con el hecho de escribir, no lo hacía con esa facilidad. Cuando te tienes mayor confianza, entonces empiezas a moverte. ¿A qué me refiero con el cuento? Me tengo mayor confianza, entonces voy a empezar a contar historias fantásticas. Yo nunca, hasta el momento, no me he metido en fantasía. ¿Sí? Y se me hace de los géneros más complejos para escribir. En los cuentos, pues meterme de lleno fantasía cuando estoy puliendo, ¿sí? Y estoy buscando mi propia personalidad creativa en lo que son relatos, se me hace que puede ser bastante arriesgado, mucho más del riesgo que yo estoy dispuesta a correr en este momento. Y se los digo es para que ustedes, si quieren hacerlo, también lo tengan en cuenta a la hora de escribir. Tener en cuenta qué tan seguros y confiados se sienten, porque puede que ustedes vean
este video, pero ustedes ya han escrito muchos relatos de diferente índole y se sientan como pez en el agua, entonces ustedes ya pueden escribir del tema que ustedes quieran porque ya tienen la experticia. Así como habrá gente como yo que ha escrito muchos relatos, se ha tratado de mover muchos puntos, se ha sentido más cómodo en unos que en otros, está reaprendiendo, está rehaciendo, está aprendiendo teorías nuevas y aplicándolas, así como habrá gente que de pronto nunca ha escrito un relato y apenas quiere empezar a hacerlo. Entonces, cada uno desde su experiencia también va a sentir mayor comodidad o menor comodidad en la medida, obviamente, en que vaya escribiendo. Entonces, volviendo acá al tema de las miradas insidiosas, yo estoy viendo acá entonces el tema de, como les decía, las miradas insidiosas me indican que ella, y lo voy a poner en un colorcito acá, me gusta mucho trabajar con colores para tenerlo en cuenta, que va a ser uno de los huequitos que voy a tratar de llenar la segunda trama. También algo importante para mí es la época en la que sucedió el hecho, ¿no? Algo pasó porque de alguna manera estamos mencionando personajes de la generación del 98, no estamos mencionando a la mamá, ni el papá, ni los amigos de ella en otro momento, sino hay un enfoque en la generación del 98 que yo vuelvo a hacer presente cuando menciono la maleta ABC. Quiere decir que esa generación y sus compañeros, obviamente el tema es el reencuentro, ¿no? El tema de mi cuento es el reencuentro que ella va a tener con sus compañeros, pero eso me puede indicar también cosas que yo puedo llegar a desarrollar que sucedieron en ese momento, que no ocurrieron en el presente, sino en el pasado. También tengo los personajes que de alguna manera me están dando también una línea, que son Ana María, Marcela, ¿no? Y hay una parte acá en donde Marcela dice que llamó, ¿cierto? Y que como se había vuelto costumbre, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué Marcela llamaba tanto a Ana María? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué tipo de relación tienen ellas dos? ¿O qué pasa? Yo les cuento acá una anécdota del cuento de Borges, que estoy trabajando en cuentería, y en el cuento de Borges, los dos hermanos protagonistas, Cristian y Eduardo, son muy unidos, pero no son unidos simplemente porque son hermanos, sino que la gente rumorea, perdón, que ellos tienen un secreto o muchos secretos que se han guardado. Y yo me puse a pensar, ¿por qué motivo nosotros los humanos podemos ser unidos si no hay un lazo de sangre? ¿Sí? Cuando la gente se une mucho es porque tienen muchas cosas en común y muchas veces es porque conocen cosas del otro, ¿no? Dependiendo del tipo de relación que tengan. Entonces, para mí como autor, acuérdense que yo lo decía en el video pasado, el escritor tiene que saber todos esos detalles, así no los vaya a contar en la historia. Pero esos detalles son importantes para ti como escritor a la hora de escribir la historia. Para mí, Marcela y Ana María tienen una relación de amigas, no es una relación amorosa, lésbica, no, es una relación de amigas, pero son de esas amigas que se guardan secretos, de esas amigas que en el colegio se contaban quién les gustaba, ¿no? Y entonces de pronto hicieron cosas que solo ellas sabían, ¿cierto? Y cuestiones así. Yo les decía que yo tengo un borrador que escribí primero en el WhatsApp y que luego ya estoy pasando poco a poco aquí a lo escrito. Y resulta que en ese momento, aún no lo he incluido, pero ahí es donde va a aparecer, ellas tienen un diario en común, ¿sí? Hay un diario en común. Entonces, aquí voy a hacer una pausa para poder mirar mi borrador. Bueno, y aquí les cuento entonces estos otros dos parrafitos que dice, ¿no? Un mensaje llegó, aquí yo voy haciendo corrección de ortografía, aunque yo siempre recomiendo después, cuando se está haciendo la revisión de cualquier texto, aparte que lo leas en voz alta, que hagas una corrección directamente en un corrector ortográfico en Google, que hoy en día hay muchos, ¿no? Pero bueno, un mensaje llegó al grupo de WhatsApp que días antes había creado Marcela, haciendo gala de la gran popularidad que tenía en sus años escolares y que había mantenido meticulosamente durante todos estos años. Durante todos estos años. La depuración, temática de la noche, una palabra que más parecía un tema de fiesta de brujas con canciones de coro y sepultura, que aunque no estaban nada mal,
no eran realmente sus grupos favoritos de la época. Aunque había cambiado, y tal vez estos, y aquí creo que miren, ahí cuando uno lee en voz alta es cuando uno empieza a hacer la corrección, incluso de la ortografía, de las pausas que haces, ¿no? No eran realmente sus grupos favoritos de la época, aunque el sujeto había cambiado bastante, y tal vez estos podrían ser perfectamente ahora, coma, la banda sonora de La Gran Noche. Entonces, ahí vuelvo y hago presente el tema del cambio, ¿no? Para mí es muy importante que el lector vea el cambio definitivamente que ha tenido este personaje desde sus días de escuela ahora, porque eso es lo que va a determinar o le va a dar verosimilitud a las acciones que se van a venir en el clímax y posterior desenlace de la historia. Aquí les mostré un pedacito y la idea es poco a poco irles mostrando, ir desarrollando, porque como es un cuento, que les voy a mostrar ya para terminar esta parte de la práctica, cuánto llevo hasta ahora en una letra normal. Normalmente lo hacemos en letra 12 Arial, digamos, o Times New Roman. Si se dan cuenta, hasta el momento miren lo que llevo tan poquito de lo que he hecho en estos dos videos, ¿no? He hecho una página y ni siquiera media todavía hasta donde voy. Lo que pasa es que lo tengo en letra 22 para que ustedes lo vean en la pantalla, para que no les sea difícil verlo. Pero apenas estoy entrando a lo que yo llamo el nudo de la historia y apenas voy a empezar a unir las piezas, que es lo que normalmente hace el cuentista en el relato clásico. Entonces me estoy yendo más por el clásico porque en el moderno, como les decía inicialmente, se van a contar las dos historias, pero normalmente pareciera en el relato moderno que se cuenta una, que es lo que cuenta en la teoría del iceberg Hemingway, ¿sí? Que se cuenta uno y se deja más bien como más a la interpretación de lo que no se dice, sin ser tan claro como lo hace el relato clásico. En el relato clásico, el autor es claro en las dos historias, incluso uno, el lector, puede verlo, lo que yo les decía en El gato negro. Tú notas cuando Poe ingresa a este personaje, que aparentemente es abstracto, que lo llama el demonio, y empiezan a darse súbitamente unos cambios que prácticamente tú no los ves venir, pero empieza a decir que ya se volvió violento, que incluso violentó a la esposa y que aparte empezó a violentar a los animales, a excepción del gato, que es con el que tiene una relación más cercana. Pero ahí ya Poe nos está introduciendo en que, primero, lo típico del relato es que nos indica que están estas dos historias, pero en el clásico se hace evidente que algo va a suceder, aunque no se menciona en la primera trama. Yo aquí en la primera trama les he descrito cuestiones de que se van a encontrar Ana María, Marcela, Ricardo, aparentemente todos estudiantes de una generación que yo llamo generación del 98. No he mencionado ni en qué colegio estudiaron, ni siquiera en qué ciudad están, porque se me hace irrelevante para el relato, por lo menos hasta este momento. Y luego ahí ya empiezo a decirles que llegó un mensaje de WhatsApp porque estoy ubicándolo en una época muy, muy contemporánea, muy de hoy en día, ¿no? Que es la época en que vivimos, en la cual pues la gente se comunica mucho por estos medios. Entonces llegó el mensaje al grupo. Hoy en día se forman muchos grupos y es muy normal que se forme un grupo de estos de reencuentro de colegios. Y entonces ella envía una temática y una palabra que ya empieza a indicarme como lector muchas cosas. La palabra tiene un significado puntual que dependiendo del lector puede dar para la interpretación, por supuesto, pero que yo luego como escritora voy a aclarar, ¿sí? ¿Por qué la depuración y por qué voy a unir este tema, ¿no? Con lo que pasó en el 98 y con lo que está por suceder ahora en el presente. Bueno, espero que haya sido de su agrado como les dije inicialmente, pero más que todo que les haya servido para ver cómo podemos construir un cuento siguiendo las pautas de los grandes cuentistas, ¿no? Esa es la idea, que yo les pueda mostrar a través de mi propia experiencia cómo lo hago y que ustedes también le puedan dejar aquí abajito en los comentarios, por ejemplo, qué opinan, qué otras técnicas les han funcionado también cuando se trata de creación literaria, por ejemplo, puntualmente creación de relatos, qué nos puede aportar como comunidad y yo poderlo compartir al tiempo cuando hago los videos. Entonces les agradezco muchísimo los comentarios a las personas que se han tomado su tiempo. Mil y mil gracias por estar aquí y por comentar. Bueno, Dios mediante nos estaremos viendo en un siguiente video. Gracias, mil gracias nuevamente por estar conmigo
Y pues los invito a que se pasen por el canal. Aquí van a encontrar videos de toda índole en lo que se refiere a escritura, literatura, y pues dado también al hecho de la lectura posterior al ejercicio escritor, por supuesto, que espero que también les sirva y que también sea pues algo que les permita seguir creciendo en ese proceso como escritores o como amantes de las letras, que estoy segura ustedes al llegar a este tipo de canales lo son, ¿no? Y que por eso les interesa este contenido. Recuerden, como siempre les digo, que ustedes son los únicos artífices de su propia historia. Entonces, háganse la mejor historia que puedan día con día y sigan soñando y sigan creando y sigan avanzando en esos objetivos que estoy segura de que cada uno de ustedes se ha labrado desde el inicio del año, desde el año pasado. Y bueno, continuemos en la lucha con toda la energía, mucho amor, mucha esperanza para todos y nos vemos en un próximo videito. Chao, Dios los bendiga.